Buenas noches. A continuación les voy a presentar el artículo trabajado para las asignaturas de metodología de investigación y neuropsicología en la fase 3 del proyecto integrador. Está elaborado por Andrei Javier Olivar Tolosa, Jennifer Vargas Fuentes y quien les habla, Claudia Lorena Ramírez Agudelo. Nuestro artículo lleva por nombre Comparación en el funcionamiento cognitivo evaluado en, en la prueba de matrices Rayman en adultos que fueron víctimas y no víctimas de violencia emocional en la niñez. La violencia emocional es una forma de maltrato psicológico que causa profundas alteraciones en el desarrollo y funcionamiento cognitivo. Este tipo de violencia manifestada mediante humillaciones, rechazo o manipulación afectiva, afecta la maduración cerebral y genera déficit en la atención, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas. Según Amores Villalba y Mateos 2017, estas experiencias alteran procesos como la neurogénesis y la mielinización, dañando estructuras como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal, lo que repercute en el razonamiento y la regulación emocional. Asimismo, Bolaños Ceballos, Guzmán Cortés y Barrera Gómez, 2019, destacan que las fallas en las funciones ejecutivas y el control inhibitorio dificultan la autorregulación y la adaptación social, reflejando un patrón de impulsividad y baja empatía. En conjunto, estas evidencias muestran que la violencia emocional deteriora el funcionamiento cognitivo y emocional, limitando la capacidad de razonamiento abstracto, la toma de decisiones y el control conductual. Por ello, la prueba de matices Rayban busca analizar cómo la exposición a violencia emocional se relaciona con el desempeño cognitivo en tareas de razonamiento lógico. La infancia es una etapa evolutiva crítica para el desarrollo del individuo. El maltrato infantil supone un factor ambiental estresante, según Tousa Garma 2001, susceptible de inferir en el desarrollo del sistema nervioso central del niño, afectando su funcionamiento actual y posterior. Las experiencias adversas en la infancia, asociadas con trastornos neuropsiquiátricos en la adultez, dejan ver cómo la violencia emocional ejercida en la infancia trae consecuencias serias como trastornos mentales, entre los que se encuentra el trastorno por estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, la esquizofrenia, entre otros tantos, como el consumo de sustancias y el trastorno límite de la personalidad. Crecer en condiciones de violencia sociopolítica impacta el proyecto de vida de los niños y los adolescentes, haciéndolos más vulnerables a la drogadicción, la prostitución, el ingreso a las Fuerzas Armadas o el trabajo en territorios de riesgo. Desde la neuropsicología se ha descrito que la exposición a experiencias traumáticas en la infancia afecta a diferentes procesos mentales como memoria, atención, funciones ejecutivas, razonamiento abstracto y un bajo rendimiento escolar. Finalmente, el estudio de investigación plantea como objetivo describir las diferencias en el funcionamiento cognitivo evaluado con la prueba de matrices progresivas Rayman en adultos que sufrieron violencia emocional en la niñez, para crear planes de intervención para niños que estén bajo la situación de violencia emocional. Esta prueba tiene su aplicación en niños, adolescentes y adultos. Su tiempo de aplicación es entre 40 a 90 minutos. Con esta prueba se pretende que la persona utilice sus habilidades perceptuales de observación y razonamiento para deducir el faltante en la matriz. La estructuración de esta prueba se basa en la teoría bifactorial de Charles Spearman. Este test presenta figuras geométricas donde cada una representa un sistema de pensamiento. Cada una de estas series integra una escala en orden de complejidad creciente con las cuales se pretende revisar de la manera más compleja los sistemas del pensamiento y del desarrollo cognitivo. Este test es ampliamente confiable, ya que es utilizado como una herramienta en diferentes ámbitos como centros de enseñanza, centros de orientación laboral, selección de personal, entre otros. Puedo concluir que la violencia emocional ejercida en los niños es grave, es complicado. Esto va a repercutir en la adultez, ¿sí? Vamos a encontrar personas un tanto inmaduras, con problemas psicológicos bastante amplios, personas que pueden presentar diferentes condiciones
que no logran desarrollar su vida tanto laboral, profesional, personal y económica de una manera adecuada. Desde una perspectiva neuropsicológica y emocional, hay muchos autores que plantean que las experiencias de abuso o negligencia durante la infancia producen alteraciones duraderas en las funciones ejecutivas, las cuales influyen en la forma en que las personas procesan y regulan sus emociones en la adultez. Entonces, por eso es muy importante entrar a concientizar desde nuestra área psicología a los padres, a los educadores y a todas las personas que tienen contacto con los niños de la importancia de no ejercer ese tipo de violencia en ellos, ya que como sabemos la infancia es fundamental en el desarrollo de la persona y esto va a representar y va a dar a conocer los posibles trastornos de los cuales puede sufrir el adulto más adelante. A continuación doy paso a mis compañeros para que ellos expongan sus conclusiones respecto a nuestro artículo presentado. Metodología. Tipo de estudio. Es un diseño no experimental, transversal, descriptivo, comparativo, con el que se pretende crear planes de intervención con el objetivo de disminuir los efectos que puedan dejar la violencia emocional en niños, con la idea de suministrar información valiosa sobre la violencia emocional y sus efectos en los adultos, información recolectada a través de la prueba de matrices progresivas Raven, la cual consiste en un número determinado de matrices que la persona evaluada debe completar eligiendo entre varias opciones. Tiene la aplicación en niños, adolescentes, adultos y su tiempo, como ya lo decía nuestra compañera Claudia, es de 40 a 90 minutos. Nuestros participantes fueron 200 personas, las cuales el 50% son mujeres, el 42% son hombres en edades entre los 18 y 59 años, con una media de 38.23 años. El 42% de los participantes estaban casados al momento del estudio y el 31% de participantes estaba soltero. El 20 en unión libre, el 14 viudo. En cuanto a la ocupación, tenemos un 31% que son empleados, un 19% que son estudiantes, un 18% que están desempleados, 9% son amas de casa y un 6% pensionados. Entonces podemos evidenciar que es una muestra diversa, lo que aporta variedad y credibilidad a los resultados. ¿Cuáles materiales e instrumentos utilizamos? La prueba Raven o test de matrices progresivas es un test psicosensométrico, el cual consiste en un número determinado de matrices que la persona evaluada debe completar eligiendo varias opciones. Su objetivo principal es evaluar la capacidad de razonamiento y la inteligencia general de una persona sin importar su nivel cultural o educativo. Esta prueba tiene su aplicación en niños, adolescentes y adultos. Y nuevamente indicamos que su aplicación dura entre 40 y 90 minutos. Con esta prueba pretendemos que la persona utilice sus habilidades perceptuales de observación y razonamiento para deducir el faltante de la matriz. Este test es ampliamente confiable, ya que es utilizado como herramienta en diferentes ámbitos como centros de enseñanza, centros de orientación laboral y selección de personal. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento? La revisión bibliográfica y documental para comprender el estado actual del tema, diseño del proyecto de investigación, conocimiento de la recolección de datos del grupo de víctimas de violencia emocional y aplicación de instrumento, análisis de datos, interpretación y conclusiones y como tal el informe final. Los resultados de esto, los análisis estadísticos se realizaron donde la muestra estuvo conformada por 200 adultos divididos en grupos equivalentes, 100 víctimas y 100 no víctimas de violencia emocional en la niñez.
La prueba Raven mostró una diferencia significativa en el rendimiento cognitivo en el grupo víctima. El grupo víctima obtuvo una media de 42.36, mientras que el no víctima obtuvo un 48.72. La prueba T indicó una diferencia significativa. El intervalo de confianza es del 95%. Confirma que la diferencia no se debe al azar. El tamaño del efecto sugiere un impacto considerable de la violencia emocional sobre el racionamiento lógico y la inteligencia fluida. Metodología. Tipo de estudio. Es un diseño no experimental, transversal, descriptivo, comparativo, con el que se pretende crear planes de intervención con el objetivo de disminuir los efectos que puedan dejar la violencia emocional en niños, con la idea de suministrar información valiosa sobre la violencia emocional y sus efectos en los adultos, información recolectada a través de la prueba de matrices progresivas Raven, la cual consiste en un número determinado de matrices que la persona evaluada debe completar eligiendo entre varias opciones. Tiene la aplicación en niños, adolescentes, adultos y su tiempo, como ya lo decía nuestra compañera Claudia, es de 40 a 90 minutos. Nuestros participantes fueron 200 personas, las cuales el 50% son mujeres, el 42% son hombres en edades entre los 18 y 59 años, con una media de 38.23 años. El 42% de los participantes estaban casados al momento del estudio y el 31% de participantes estaba soltero. El 20 en unión libre, el 14 viudo. En cuanto a la ocupación, tenemos un 31% que son empleados, un 19% que son estudiantes, un 18% que están desempleados, 9% son amas de casa y un 6% pensionados. Entonces podemos evidenciar que es una muestra diversa, lo que aporta variedad y credibilidad a los resultados. ¿Cuáles materiales e instrumentos utilizamos? La prueba Raven o test de matrices progresivas es un test psicosensométrico, el cual consiste en un número determinado de matrices que la persona evaluada debe completar eligiendo varias opciones. Su objetivo principal es evaluar la capacidad de razonamiento y la inteligencia general de una persona sin importar su nivel cultural o educativo. Esta prueba tiene su aplicación en niños, adolescentes y adultos. Y nuevamente indicamos que su aplicación dura entre 40 y 90 minutos. Con esta prueba pretendemos que la persona utilice sus habilidades perceptuales de observación y racionamiento para deducir el faltante de la matriz. Este test es ampliamente confiable, ya que es utilizado como herramienta en diferentes ámbitos como centros de enseñanza, centros de orientación laboral y selección de personal. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento? La revisión bibliográfica y documental para comprender el estado actual del tema, diseño del proyecto de investigación, conocimiento de la recolección de datos del grupo de víctimas de violencia emocional y aplicación de instrumento, análisis de datos, interpretación y conclusiones y como tal el informe final. Los resultados de esto, los análisis estadísticos se realizaron donde la muestra estuvo conformada por 200 adultos divididos en grupos equivalentes, 100 víctimas y 100 no víctimas de violencia emocional en la niñez. La prueba Raven mostró una diferencia significativa en el rendimiento cognitivo en el grupo víctima. El grupo víctima obtuvo una media de 42.36, mientras que el no víctima obtuvo un 48.72. La prueba T indicó una diferencia significativa. El intervalo de confianza es del 95%. Confirma que la diferencia no se debe al azar. El tamaño del efecto sugiere un impacto considerable de la violencia emocional sobre el racionamiento lógico y la inteligencia fluida.
Muy buenas tardes, habla Andrés Javier Olivar, dando continuidad a los ya resultados. En la tabla número uno, la muestra fue diversa en sexo, edad, estado civil y ocupación, lo cual aporta validez y representabilidad a los resultados del estudio. En la tabla número 2, los resultados muestran diferencias significativas entre los grupos. Los adultos que sufrieron violencia emocional en la niñez presentan menor rendimiento cognitivo en la prueba Raven. El intervalo de confianza del 95% indica un efecto real y consistente. En el presente estudio participaron inicialmente 214 adultos, de los cuales 200 completaron efectivamente todas las fases del proceso. Un total de 14 participantes fueron excluidos, 6 por no finalizar la prueba Raven, 4 por inconsistencias en sus respuestas y 4 por retirarse voluntariamente, argumentando falta de tiempo. No se reportaron acontecimientos adversos relevantes durante la aplicación y todas las sesiones fueron registradas siguiendo los lineamientos éticos y el protocolo experimental previamente establecido. Las manipulaciones previstas, en este caso, la clasificación de los participantes según antecedentes de violencia emocional, se llevaron a cabo según el diseño original y se verificó su adecuada implementación mediante registros de sesión y supervisión directa. La muestra final quedó conformada por 200 adultos entre 18 y 59 años, con una distribución del 58% de mujeres y 42% hombres. En cuanto a sus características sociodemográficas, el 42% estaba casado, el 31% soltero, el 20% en unión libre y el 7% viudo. Además, los participantes desempeñaban ocupaciones diversas, lo que permitió contar con una muestra heterogénea y representativa. La prueba Raven se administró de manera individual, en contextos adecuados y bajo control experimental, garantizando las condiciones homogéneas para evitar sesgos de medición. En las conclusiones, los resultados señalan que la violencia emocional sufrida durante la infancia tiene efecto perdurable sobre el funcionamiento cognitivo en la adultez. Los participantes con antecedentes de maltrato obtuvieron menor puntaje en la prueba Raven, lo cual coincide con la literatura que evidencia alteraciones en la corteza prefrontal, hipocampo y sistema de regulación emocional. Las experiencias de estrés prolongado afectan procesos como la memoria de trabajo, el razonamiento abstracto y el control ejecutivo. Se recomiendan estudios futuros con muestras más amplias y multivariedades, así como intervenciones preventivas en contextos escolares y familiares. Agradecimientos a la Universidad de Investigación y Desarrollo, así como a los docentes, el doctor Jorge Arturo Martínez Gómez y la magíster Andrea Paola Olmos Segnos, por su guía académica. Reconocemos la participación voluntaria de los adultos que aportaron sus datos para este estudio y agradecemos a nuestras familias por su apoyo constante. Este último apartado corresponde a las referencias de la presente plantilla. Gracias.